Recuerdo una frase que se menciona en un episodio de la serie Mentes Criminales. Una frase que decía: advertimos a los niños de que desconfíen de los extraños. Sin embargo, no les hablamos de los conocidos. Son más altas las probabilidades de que un conocido te haga daño a que te lo haga un desconocido. Esta es la historia de Alexandra, Recobrar el Poder, un documental de Percival Ryder. El único momento de la noche en que Alex bajó la guardia, en casa de su mejor amiga Julia, en donde estaban celebrando la fiesta de fin de año. Solo bastaron unos segundos, percibidos como minutos eternos, para dilapidar por completo la vida de la chica, su autoestima y seguridad, sin que nadie llegara a percatarse de ello. Una arremetida violenta precipitándola al suelo de una habitación inundada por la oscuridad, sin posibilidad de defenderse, una fuerza física mucho mayor que la suya manteniéndola inmóvil, y una respiración agitada acompasada, que acabó tornándose en un silencio abrupto y el consiguiente estruendo de la puerta al cerrarse tras ella. Todo tan rápido, fugaz y una vida que había sido destruida. Una vida, aunque ese hecho trágico podría precipitar la vida de cuantos conocía e importaba. Alex sufría un shock postraumático, derivado por un estrés demoledor. Durante parte de la película son muchos los momentos en los que vomita o le dan unas náuseas repentinas, por los sentimientos de impotencia, asco y vergüenza que sentía y que la inundaban. Ella y su cuerpo habían sido violentados. El sentir esa impotencia de haber sido todo su ser ultrajado desde lo más profundo y no haber podido hacer nada por impedirlo. El sentir el asco en sí misma que, aun al meterse en la ducha, daba igual, nunca volvería a sentirse limpia, por más que se lavara. El desconcierto de cómo pudo ser que en un sitio de confianza llegara a sucederle. El intentar procesarlo y entenderlo. Pero no hay una razón lógica y entendible, más allá de que las cosas malas pueden sucederse en cualquier parte y a cualquiera. La vergüenza de sentir que le pasó por haber hecho algo erróneo, por haber tomado una mala decisión. La vergüenza de no poder contárselo a nadie, por cómo la juzgarían o por lo que dirían de ella, llegando a salir de la consulta del médico en pleno diagnóstico, o no queriendo denunciarlo a la policía. El no poder ni decírselo a su propia madre para no preocuparla. El pensar en llevar ella misma toda la carga de una culpa autoinfundada que solo la arrastraría en una espiral de cólera y odio, hasta que decidió contárselo a su hermano Adrián. La relación entre ambos hermanos siempre fue cercana y estrecha. Adrián haría lo que fuera para que su hermana estuviese bien, siempre acompañándola y velando por ella. Su lado emocional predominaba al racional. Es más impulsivo y visceral. Actuaba sin llegar a pensar demasiado en las consecuencias. Desde la separación de sus padres estaba muy pendiente de su madre, cuidándola para que no sufriera, como vigilando también a Alex. La apoyó emocionalmente durante el desollamiento del cerdo, cuando ella casi vomitó y Adrián se acercó para ver cómo se encontraba. Intentaba que los tres estuvieran bien, procuraba ser el cabeza de familia desde que su padre los abandonó, pero él no se podía imaginar lo que le había sucedido a su hermana justo en la habitación de al lado, en una noche de desenfreno y diversión. Adrián estaba demasiado absorto en la fiesta como para haberse percatado de la mirada en shock de Alex. Él sabía lo que le iba a contar, pero no quería oír esas palabras, saber que estaba allí cuando pasó y no poder haber hecho nada. Esa culpa, no podría deshacerse de ella. Su lado impulsivo toma el control y acusa a Alex de ir demasiado perjudicada en la fiesta, de haber tomado de más. Si no hubiera ingerido nada, esto no habría pasado. Adrián antepone su enfado al dolor de ella. Alex no da crédito a lo que oye. Confió en él para contarle lo que había sucedido, y ya empezaba a creer que no fue la mejor decisión. Y eso se acabaría reafirmando en los próximos meses, cuando vería el lado más egoísta e inmaduro de su hermano. En parte puedo llegar a entender a Adrián. Él desea la venganza contra el monstruo que atacó a su hermana, a cualquier coste. Tiene que pagar por lo que ha hecho. Su hermana, por el contrario, tan solo quiere olvidarlo y seguir adelante. Debido a esto, su relación se irá complicando y distanciando cada vez más. También hay un detalle que duele y es cuando te das cuenta que al hermano se le veía sonriente, haciendo bromas con su hermana y más adelante sigue haciendo alguna para animarla, pero inmediatamente a Adrián se le apaga la sonrisa, la poca felicidad genuina que le quedaba y que podía llegar a sentir. No se lo va a perdonar a sí mismo nunca. ¿Cómo podría Adrián seguir adelante y hacer como si nada hubiera pasado? Su mente no podría descansar hasta que se hubiera vengado. Cualquiera que estuviera en su lugar desearía devolver todo el dolor ocasionado a un ser querido.
En esa ansia desmedida por conocer el nombre de la bestia, llegaría a ejercer demasiada presión sobre su hermana. Hay 3 momentos clave en los que vemos el descenso al abismo por parte de Adrián. Inicia cuando Alex se lo cuenta y este rompe una taza por la rabia que le da. El saber que su hermana no se lo dijo en el apartamento, perdiendo la oportunidad de poder protegerla. El primer momento clave sería en la cocina, durante los próximos días, cuando Adrián la quería convencer de ir a la policía o de hablar con alguien más, pero Alex se negaba, a lo que él preguntó: ¿por qué me lo contaste? Alex deseaba liberarse de su carga y encontrar apoyo, pero aún no lo había podido procesar, aunque entiendo la impotencia de Adrián queriendo ayudarla de alguna forma sin lograrlo y sin saber qué hacer. El segundo momento clave sería en la boda, y el más importante. La gente de alrededor y conocidos empiezan a ver que algo no va bien con Adrián. Bebe demasiado y tiene un comportamiento cada vez más errático y visceral. Se acerca a Alex y le dice el comentario más demoledor: todo esto que te ha pasado te servirá de algo al final. Nada podría preparar a Adrián para lo que estaba a punto de descubrir. El monstruo que acabó con la alegría de su hermana estaba en la fiesta. Uno de sus amigos más cercanos había sido el culpable de destrozarle la vida a Alex. Esta lo reconoce por el olor, pero el impacto es tan contundente que decide huir de la celebración, para poder recuperar la compostura antes siquiera de poder encarar este hecho. Adrián sabe lo que sucede, sabe que está allí. ¡Necesito un nombre! La absoluta impotencia de poder saber quién le hizo daño a su hermana, vengarse y acabar así, no con el dolor y sufrimiento de Alex, sino con el suyo propio. Poder devolver todo ese odio, tormento y vísceras. ¿No ves que me estás haciendo daño? Eso nos llevaría al tercer momento clave. Adrián se dirige a ella durante la cacería. Eres una egoísta. Pero, ¿en realidad es así? ¿Es Alex una egoísta por no querer decirle el nombre del culpable? ¿Por haberle contado lo sucedido, pero no dejar que se vengue? ¿O quizá Alex solo quería proteger a su hermano? Dímelo, y así ambos dejamos ya de sufrir. Porque sabía de lo que sería capaz y no quería perderlo. Y por otro lado, ¿es Adrián un egoísta por presionar a su hermana y no respetar su decisión de no querer decirle el nombre? Quizá era la única manera que él conocía de poder protegerla, usando la violencia contra el monstruo. Quería darle a entender a su hermana que nadie más le volvería a hacer daño. Poco sabía Adrián que estaba por ocasionar un gran sufrimiento a su familia. Al inicio mencioné brevemente el shock postraumático, derivado por una situación traumática o de gran estrés. Algunas personas nunca llegan a superarlo y deben aprender a vivir con ello. Algunos de sus efectos más comunes son los recuerdos intrusivos, sentir el hecho reincidente. Lo vemos cuando la relación entre Alex y su novio Samir se resquebraja. Ella no es capaz de volver a acostarse con él, dándole ataques de ansiedad. Decide cortar la relación antes que contarle lo que le sucede. Esa misma reviviscencia inunda su cuerpo cuando está trabajando en el teatro y, al quedarse observando las estatuas femeninas de mármol, aprecia cómo éstas sangran. Las impertérritas esculturas de Atrezzo, dotadas de una absoluta blancura, mancelladas por un reguero rojo de culpa y dolor, lo más sagrado siendo violentado. Otro efecto son los sentimientos negativos que afloran, como son la vergüenza. Vergüenza por las marcas que le dejó la bestia, unas marcas en el cuerpo que Alex se curó ella misma, curarse ella misma antes que ir al médico, y que cuando su madre ve que tiene una herida en la cara, pero Alex se limita a contestar: me mordí el labio. El sentirse invadida por estos sentimientos hizo que cuando salía de fiesta con sus amigas se embriagase hasta el punto de llegar a colapsar en el suelo. Anular la mente con el alcohol para evitar pensar en ello, para ni tener la capacidad de razonar, quitarle poder a sus pensamientos. El sentir culpa, quizá no tendría que haber salido de fiesta, no tendría que haber bebido, o tendría que haberse quedado en casa, buscar una justificación. Ella no tenía la culpa de lo que le pasó, aunque ahora lo creyese. Ira, sentirla en su corazón. ¿Por qué le había pasado a ella? ¿Qué había hecho para merecer tal sufrimiento? El querer gritar de dolor, romper el mundo si así lograse sanar. Rabia contra su hermano, que no lograba comprenderla, contra las personas que la juzgarían. Todos esos sentimientos negativos la arrastraban fuera de quien era realmente, llevándola a un aislamiento social,
como la podíamos ver en la boda o en su trabajo donde se encontraba sola la mayor parte del tiempo. No lograba concentrarse, el trauma había carcomido parte de su mente, ocupaba demasiado espacio en ella. Alex debía centrarse y empezar a recuperar lo que le fue arrebatado, su estima, su seguridad, su confianza, Para recobrarlo, tenía que encontrar la forma de canalizar todo el tormento de su corazón. Debía hallar la manera. Lo que no sabía era que la forma de liberarse de ello ya la había encontrado y la cambiaría para siempre. Alexandra trabaja de tramoyista en el teatro. Es la encargada de manipular la maquinaria e instrumentos que se usan durante las representaciones para hacer los cambios de decorado. Es su trabajo mientras intenta labrarse una carrera como actriz, cuando la oportunidad sale a su encuentro. Un casting para la próxima obra, El mito de Medea. Ella se presenta para el papel de corista, aunque, como monólogo libre, decide interpretar a Medea, la protagonista, para sorpresa de la directora de la obra. Veíamos cómo Alex repasaba el guión con su hermano, teniendo graves problemas de concentración y no sabiendo interpretar bien las palabras escritas. Ahí fue donde le comentó lo que pasó en la fiesta, porque no lograba centrarse. En este casting, ella lo ve como una oportunidad para liberar todo el dolor, toda la ira contenida, la rabia interiorizada y la furia emergente, el grito latente desde lo más profundo de su ser. No finge, no actúa. Su sufrimiento es real mientras profiere injurias. No es Medea, es Alexandra. El papel es suyo. La directora tiene unas palabras con ella. Hablan de la importancia de encontrar un lugar que brinde confianza y seguridad, hacer tuyo el espacio. ¿Dónde se sienta tu padre en la mesa? Alex recrea la sala donde come con su familia y se sienta en la silla donde se sentaba su padre, el cabeza de familia, antes de que se marchara. Entender la posición de poder, para interpretar a Medea, personaje con una gran presencia. Ella lo ve como una manera de recobrar su lugar en la vida, su posición. Cambiar de lugar te da otro enfoque a tu carácter y manera de percibir las cosas, aunque tan solo sea cambiar el sitio donde habitualmente te sientas. Tras haber conseguido el papel, Alex empieza a notarse poco a poco más capaz de enfrentar su trauma, empezando por volver a la habitación donde sucedió todo, en casa de su amiga, aunque ni siquiera llegó a contárselo. Encontró en su interior el coraje para poder enfrentar el lugar. En el ensayo no puede centrarse por todo lo que le está sucediendo y pierde la concentración en reiteradas ocasiones. La directora le aconseja de que haga el papel suyo, interpretarlo a su manera, recordando que así fue como hizo la perfecta prueba del casting. ¿Qué necesitas? Una escopeta. ¿Qué siente Medea con una escopeta? ¿Qué sientes tú con una escopeta? Poder. Esta vez, las palabras brotan de sus labios con soltura, mientras apunta de forma descarnada a cada una de las integrantes del coro. El tener un arma le garantizaba la posibilidad de que nada se le pudiera acercar y ocasionarle daño. Esta vez podría defenderse del mal, lo que ella necesitó en ese fatídico momento. Los espectros en la conciencia de Medea disuadiéndola del planeado acto atroz. Los espectros en la conciencia de Alexandra hundiéndola en el abismo de su dolor. Serás la mujer más miserable de todas. Ya lo soy. Con esta obra de ficción, ella estaba encontrando herramientas para enfrentar la realidad, su dura realidad. Ya cargo yo con toda la culpa de este mundo. ¡Toda! Pero no le será sencillo. El dolor ya era incurable. Solo podría aprender a convivir con él, si eso era posible. Para ayudarse a recordar que tenía que seguir adelante, se tatuó en el cuerpo uno de los dibujos que su madre había creado hace tiempo. Alex sabía que si tenía algo artístico de su madre, algo salido de sus emociones, algo personal, aunque fuera un boceto, la reconfortaría y la mantendría siempre cerca de ella. Su madre era muy importante para Alexandra. Era su refugio, le brindaba seguridad y quiso recordárselo en la boda, cuando se acercó a ella y bailando juntas se fundieron en un abrazo. Un abrazo de consuelo para ambas, por todo lo que estaban pasando. Se tenían la una a la otra. Dos mujeres golpeadas duramente por la vida. Dos mujeres juntas para sobrellevar sus tristezas.
Al pasar tiempo con su tía, fue adquiriendo una gran confianza en sí misma. Ella la enseñó a disparar con un arma de verdad, aunque al principio le costaba porque era demasiado pesada para ella. Aún así, logró cazar su primer jabalí, al que luego desolló con ayuda de la familia. Podemos apreciar la evolución del carácter de Alexandra. Al principio no podía ni acercarse porque le daba náuseas la sangre y el olor. Ahora era capaz de soportarlo, ya no se sentía vulnerable. Era muy probable que, mientras su tía le enseñaba a disparar, Alex se imaginase a sí misma disparando a David, acabando con su vida, como luego al abatir la presa y al usar el cuchillo para poder sacar los órganos. ¿Se estaría imaginando que se lo estaba haciendo a él? Una forma de vengarse para ella, aunque fuera en una imagen mental, ya que en la realidad no podría llevarlo a cabo, por más que quisiese. Un disparo al que le arruinó su existencia. Todo lo que necesitaba para vengarse. El arma que le daba ese poder. La que usó metafóricamente para lograr interpretar. La que la estaba ayudando a salir del abismo. Había bastado un año para que Alex empezara a recobrar poco a poco lo que le fue arrebatado. Había bastado una noche para hundir su vida completamente. Habían bastado unos segundos para cambiarla por siempre. Ya no le tiene miedo. Observa a su monstruo y no aparta la mirada. La rabia contenida la vuelve inquebrantable. Él no lo soporta y abandona el lugar, huyendo como el verdadero cobarde que es, el que atacó por la espalda a alguien indefenso en las sombras. Alexandra solo tenía que dar un último paso, poder hacerle frente, al que había considerado hace un año como un compañero cercano, a David. Pagará por lo que hizo. Con la ficción mentimos, podemos acabar con nuestros hijos, nos persigue la policía, nos vengamos, nos acercamos al pecado, lo disfrutamos, luego nos vamos a casa y no cargamos con ello. Es ficción. Medea, hija de la ninfa del océano Idia y de Aeta, rey de Cólquida, se enamoró perdidamente de Jasón, el héroe de los argonautas. Ella le ayudó para poder vencer al dragón que custodiaba el vellocino de oro, para así poder recuperar su patria. Medea se convirtió en su novia, y se fue con él. Más tarde, sin embargo, Jasón decidió repudiarla para casarse con Glauce. Entonces, Medea se convirtió en una mujer salvaje e irracional, consumida por sus impulsos. Con una espada acabó con los 2 hijos que le había dado. Todo porque antepuso su ansia de venganza contra Jasón antes que el amor por sus 2 hijos. Por un lado, la madre sufrió el mismo destino que Medea, abandonada por su esposo que se fue con otra mujer. Sin embargo, ella se quedó al cuidado de sus hijos, solo pensaba en su bienestar. Su venganza sería lograr la felicidad junto con ellos. Para Alexandra, más allá de la obra teatral, su venganza en este caso sería de ella contra su monstruo, contra David, el perpetrador de todo su dolor. Él era su Jasón. Acabar con su vida sería la forma de vengarse. Aunque la movieran sus impulsos de pura furia, ella no era así. Al enfrentarlo en el baño de la discoteca, tras ver cómo ligaba con una chica, dando a entender que estas personas no cambian ni sienten el menor atisbo de remordimiento. Perdió el control, seguía sin entender cómo podía alguien cercano haberle causado tanto mal. No le dejó hablar, no merece expresarse. ¿Qué pensaba decir? ¿Acaso quería justificarse? Las palabras no deben salir de él. El poder que había logrado Alex lo usa para enfrentarlo, como si sujetara una escopeta contra su cuello. Su mano es la escopeta. ¡Cállate! David, mírame. Ese era el rostro del que la había sumido en la negrura de la existencia. Nunca lo olvidaría, pero, más importante, no dejaría que él se olvidara del suyo, del rostro de Alexandra. Ella abandona la discoteca mientras sufre un ataque de pánico. Para Adrián, su venganza era contra David, por todo lo que le había hecho a su hermana. Solo que en este caso, él era igual o más impulsivo que Medea. Simplemente no vaciló. Alex ya sabía que él había tomado una decisión en cuanto lo dedujo en la cacería. Una decisión que nadie le podría cambiar. Alex miraba las fotos de su hermano con David. Habían sido buenos amigos, pero el daño había creado una grieta irreparable. Adrián le dio una paliza brutal. Lo encerró en el coche, lo roció con gasolina y le prendió fuego, con la esperanza de que así el dolor de su hermana y con suerte el suyo sanaran definitivamente. Las llamas consumieron el vehículo, la relación entre ambos hermanos, su familia y la única posibilidad de que alguna vez pudieran volver a ser felices.
La película La Furia tiene muchos matices y detalles, sin embargo hay uno que me sigue rondando la mente y es la frase que le soltó Adrián a Alex en la boda. Todo esto que te ha pasado te servirá de algo al final. Que me haya pasado no sirve de nada. Aunque, en un porcentaje ínfimo, Adrián tenía razón. Una desgracia no sirve de nada, es cierto, pero puede maniobrar la vida de alguien por una senda completamente distinta. Alex consiguió el papel de Medea por toda la furia que transmitió en el escenario. Era real. Ese dolor a causa de la tragedia logró que pudiera encontrar las herramientas para hacer una interpretación memorable. Claro que su vida había sido arruinada para siempre, pero seguramente no hubiera hecho el monólogo de la misma forma sin toda esa furia. En mis anteriores vídeos hablé sobre Bob Gray y Tatiana Yeremenko. El dolor por la pérdida de su esposa hizo que creara una obra que entretenía a los niños. Si no hubiera sufrido la tragedia, puede que su actuación no hubiese sido tan entretenida. Ni la tristeza que movía el baile de Tatiana. Si no hubiera sido por su trágico pasado, no transmitiría las emociones de esa forma sobre el escenario. Como el escritor que se encuentra en un bloqueo creativo, pierde a su esposa en un accidente de coche y entonces, por el dolor y la rabia, logra escribir un libro que se vuelve una gran obra literaria, porque logró volcar algo de su interior que solo la tragedia pudo despertar. ¿Pero a qué coste? Esa tragedia despierta algo oculto en nuestro ser, en el carácter, algo que desconocemos, algo que nos asusta. Por eso, si la tragedia acude a nuestro encuentro, los artistas hacemos todo lo posible para volcarla en nuestras obras, y así reducir el impacto que cierne sobre nosotros. Cuando la directora le comentaba a Alex que era ficción, que luego no se llevaban el sufrimiento a casa, ella sabía que en su caso no sería así. Alexandra cargaría con esa furia y dolor toda su vida. Había dejado entrar a Medea en su alma. Cuando se hace una obra, el artista vuelca parte de su interior en ella, y parte de la obra, a su vez, ocupa el interior del artista. Una parte de esta siempre nos acompaña. Alex necesitaba revivir los momentos en los que estaba con sus amigos para recuperar la furia que necesitaba para interpretar a su personaje. Movió la lámpara del teatro, como hizo David en la casa, para volver a ese momento, verlo sentado enfrente de ella, cuando todo eran alegrías mientras cantaban y gritaban. Golpeó la mesa como en esa noche antes de salir de fiesta. Unos golpes que ya no podría olvidar jamás. Me rememoró a la escena de Oppenheimer, cuando la gente lo vitoreaba en el auditorio mientras golpeaban con los pies. Unos golpes y estruendos que lo acompañarían en sus sueños y pesadillas. Unos sonidos que perturbaban la paz de ambos protagonistas. Alexandra devora a sus hijos como Medea. La sangre se escurre por las comisuras de sus labios. Ha acabado con ellos cumpliendo la venganza contra Jasón. La obra finaliza. Alex camina por el pasillo cuando se cruza con un reflejo suyo del pasado, cuando trabajaba como tramoyista, cuando nada de esto había pasado. Ella en dos etapas muy distintas de la vida, una en la que aspiraba a ser actriz, otra en la que anhelaba deshacerse de todo su dolor. Se limpia la sangre de la cara, frota con fuerza, no se ve limpia. La furia no abandona su cuerpo, se queda arraigada en su ser igual que el personaje de Medea. Alex se da cuenta de ello, restriega el pañuelo con más ímpetu y, al borde del llanto, sigue intentando remover el rojo que mancilla su rostro, un color que usó al inicio para maquillarse en la discoteca el pasado fin de año. Nunca podrá sanar todo ese dolor. La acompañará en los días venideros. Y Alexandra lo sabe, pero no quiere aceptarlo. No desea aceptarlo.